Muy buenas tardes y bienvenidos a República S, el espacio donde vamos a estar analizando la actualidad política y social del país. Las elecciones seccionales 2026 comienzan a moverse dentro del panorama político y hoy estaremos conversando acerca de los desafíos que enfrentan los gobiernos locales, como la seguridad, el empleo y las consultas ciudadanas tanto de Guayaquil como del Guayas. Y para poder abordar estos temas, hoy nos acompaña Jan Íñiguez, abogado de profesión y actual asambleísta provincial por Guayas. Con una trayectoria vinculada al servicio público y a la defensa de los derechos ciudadanos, se ha destacado por impulsar iniciativas orientadas al bienestar de la comunidad y al progreso de la provincia. Muchas gracias a la audiencia de Red Ecuador, a República S, a ti, Belén, a toda nuestra audiencia, a la producción que hace posible este espacio. ¿Cómo está, Jan? Vamos a entrar un poquito en materia en nuestro segmento sobre cómo se mueven actualmente las provincias previas a unas elecciones dentro de este año electoral, ¿no? Sí. Empiezan a generar expectativa en todo el país. ¿Cómo observa actualmente el panorama político en Guayaquil y Guayas? Bueno, quiero decirle a la ciudadanía, para empezar, que creo que hay un panorama un poco adverso en torno al respeto hacia la democracia. Y te lo digo esto, Belén, porque realmente nosotros, que somos la lista 5, la Revolución Ciudadana, el movimiento político, fuimos quienes ganamos la elección anterior con creces. Y te digo ganamos porque logramos conquistar, gracias al apoyo ciudadano, 9 prefecturas, más de 52 alcaldías, cientos de concejalías y juntas parroquiales. Y hoy ese movimiento no va a participar y ya el CNE y el TCE, a través de una denuncia que consideramos espuria, ha proscrito el casillero electoral donde la Revolución Ciudadana ha participado en los últimos comicios electorales. En ese intento de proscribir a una fuerza política, la mayor, dicho sea de paso, que fue la ganadora en las elecciones pasadas seccionales, creemos que hay una vulneración a la democracia y creo que eso tiene que ser hablado, ser conversado, ser debatido en las aulas, en los espacios de medios de comunicación, en las universidades, en la ciudadanía común, para que se puedan enterar de que, si bien es cierto, tenemos grande esperanza hacia las seccionales, porque queramos o no, son los gobiernos subnacionales los que pueden estar más cerca de la gente, pero con artimañas y herramientas, el poder de turno, lo creemos así, se ha encargado de poder coartar la democracia en no permitir que podamos participar como canciller electoral. Sin embargo, decirle a la ciudadanía, a los jóvenes, a las jóvenes, a todos los ciudadanos que apoyan este movimiento político, que sí vamos a participar. No vamos a participar porque está proscrito en el casillero 5, pero decirte, Belén, y a toda la ciudadanía de audiencia, que los sueños no se pueden proscribir. Por tanto, con otro casillero electoral vamos a participar y le vamos a dar una opción nuevamente a la gente para que pueda escapar de esta desidia y este abandono que creemos personalmente el gobierno nacional ha tenido con la ciudadanía. Iba a preguntar respecto a lo que acabo de mencionar, Jan, si definitivamente iban a participar o no van a participar. Entonces, el movimiento como tal, el casillero, la RC5, no va a participar. Lastimosamente no, incluso hemos hecho una última Pero tienen insistencia. esperanza, hay la esperanza de poder participar. La esperanza es que podamos, por lo menos, tener un marco o unas reglas claras donde todos podamos participar. Mira, en la democracia es poder elegir entre opciones variadas. Lastimosamente, cuando proscribes a una fuerza política y no estás dejándolas elegir entre A y B, sino entre A y C, por ejemplo, no eliges entre A, B y C, estás coartando la democracia porque no son todas las opciones que se están en el abanico de este proceso democrático. Pero vamos a participar. Hemos intentado hasta el último, según tu pregunta, de poder incluso poner una insistencia que se nos levante la suspensión por parte del TCE, que dicho sea de paso, Belén, y a los ciudadanos que nos escuchan, no es una suspensión que esté sustentada en el derecho. ¿Por qué? Porque obedece a una denuncia anónima y lo hemos pedido. Nosotros somos los más interesados en que se conozca esa denuncia para poder estar en un estado de defensa, para poder defendernos. Se nos ha vulnerado como movimiento político este derecho a la defensa, al debido proceso, y nos clavan, por así decirlo, una suspensión sin la más mínima
vislumbre del derecho, ¿no? Se acogen creo que al 374 del Código de la Democracia, donde dice que el fiscal de la Nación puede solicitar y el TCE podrá suspender hasta un máximo me parece que son casi hasta un año, pero nos han suspendido 8 meses. Hemos solicitado a la Fiscalía que diga quién fue quien pidió esa suspensión. ¿Y sabe qué nos contesta la Fiscalía? Que no saben, que al final del día le tiran la pelotita al TSE. Entonces estamos en un estado de indefensión total. Pese a eso y lo que vive el país, más allá de lo que yo quiera plantear y yo pueda articular en este momento, que la gente pueda decir estamos en un estado de persecución, podemos vivir la persecución y ver la persecución a la luz del día. Por ejemplo, en el caso del alcalde de la ciudad, está con una condena anticipada en una penitenciaría para los criminales más peligrosos, siendo el alcalde actualmente de la ciudad. Por tanto, decirte sí, hemos insistido en que se nos levante la suspensión. Creo que ya, sinceramente, no vamos a llegar a poder participar con el casillero, pero vamos a presentarle y a su tiempo vamos a decir los casilleros o el casillero con el que vamos a participar. Me encantaría, Belén, decírtelo ahora mismo, pero si yo hago este ejercicio de poder ser transparente contigo, mañana probablemente el CNE o el TCE ya esté suspendiendo también ese movimiento. Por lo tanto, hemos, en base a una estrategia, esperado a que por lo menos pasar la etapa de democracia interna para que la ciudadanía se pueda enterar con qué casillero vamos a participar. Ya estamos vísperas también a las seccionales, un año electoral que está corriendo demasiado rápido, ya pronto estamos dentro de lo que son las campañas y entonces la ciudadanía sí está a la espera de ver por qué la RC5 no tiene un candidato por todo esto lo que se ha dado. Tengo una pregunta ya. ¿Crees que el gobierno actual hace abuso de poder o vivimos de manera gubernamental? Bueno, a mí me gustaría que sea la segunda, porque más allá de quién esté gobernando, creo que los principios rectores del derecho y de la democracia es que todos podamos tener la oportunidad de representar a la ciudadanía. Lastimosamente, el país sabe que no vivimos una democracia común. En mi opinión, y esto lo he dicho en varios medios de comunicación, vivimos una dictadura blanda. ¿Qué es una dictadura blanda? Una dictadura que se disfraza de democracia, que probablemente no da golpes con el poder coercitivo, que es la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, pero sí va coartando elementos de la democracia que son imprescindibles, como por ejemplo los medios de comunicación. Vemos que en parte, por ponerte un ejemplo, el gobierno compra algunos medios de comunicación, los vacía de contenido y luego los cierra. Entonces, ¿qué estás haciendo con eso? Lo que estás haciendo básicamente es acumulando un relato único, y donde hay un relato único no hay diversidad de pensamiento. Por lo tanto, es un llamado también a los medios de comunicación como Red Ecuador a que puedan mantenerse firmes en sus principios de poder informar objetivamente a la ciudadanía, y en esto todos tenemos una corresponsabilidad. Por lo tanto, yo creo que no vivimos en una democracia. El gobierno nacional nos ha demostrado con creces que es capaz de absolutamente todo con tal de perseguir a quienes le generan una suerte de resistencia, querida Belén. Comprendo, Jan. Hoy la ciudadanía exige resultados concretos. ¿Qué cree que debe cambiar en la administración local para recuperar la confianza de la gente? Bueno, serte muy sincero. El alcalde de Guayaquil, bueno, a propósito de Guayas, ¿no? Y quisiera comentar esto que es de conocimiento público. Yo creo que es un fraude democrático, y yo, por lo menos yo, que voté por una prefectura de la Revolución Ciudadana, una prefectura ciudadana, me siento defraudado, me siento realmente, y creo que es el gran sentimiento de Guayas de poder, y creo que va a castigar al final del día en las urnas, en estas próximas elecciones, aquellos que decían defender la provincia, Guayas, y hoy lastimosamente son funcionales al poder por las excusas que sean, que no creo que es una justificación, pero al final del día, cuando uno se mete en política, es para poder luchar por las causas justas. Claro. Y si involucre lo que esto involucre, cueste lo que cueste. Lastimosamente no nos debería costar la libertad ni persecución, pero en el contexto en el que estamos, lastimosamente es así. Y con respecto a la provincia del Guayas, decir allí enfáticamente y frontalmente, Guayas ha vivido un fraude democrático. Hoy está el prefecto Encalada, que no tiene un solo voto, que la ciudadanía no lo conoce y que está ahí gracias a unas jugarretas, creemos nosotros, el gobierno nacional, que se ha prestado también por la anterior prefecta para poder concatenar esta estrategia y poder llevarla a cabo. Con respecto
a la alcaldía de Guayaquil, yo te voy a ser muy franco, estimada Belén. En mi opinión, creo que la alcaldía de Guayaquil se ha diferenciado muchísimo de los 30 años de gobierno social cristiano local, que podríamos decir que pueda tener sus puntos altos y puntos bajos, sobre todo bajos. Yo, en mi opinión, creo que la alcaldía de Guayaquil ha ganado en acercar ese gobierno a la ciudadanía, acercar lo que puede hacer un gobierno subnacional, incluso poder jugar con el límite de aquello que no es nuestra competencia, en el caso de la alcaldía, no es competencia de la alcaldía, pero en vista de la realidad nacional, la alcaldía se ha convertido en un tanque de oxígeno para el gobierno nacional, sin quererlo así, para poder atender lo social a través de escuelas deportivas, a través de provisión de cosas que puedan ser, tal vez para ti, para mí, uno dice, los lentes que entrega digamos, la DACE, la Empresa Pública de Acción Social y Educación de Guayaquil, no significa mucho, pero para gente que no puede pagar 100 o 200 dólares y puede ver claramente, significa muchísimo. El grado de influencia social que tiene la alcaldía de Guayaquil realmente ha podido cubrir los huecos del gobierno en torno a este abandono social y a esta incapacidad que ha tenido el gobierno para garantizar lo más elemental: salud, educación, la atención de la inclusión social. Y por decirte, no solamente que ni siquiera hace y tampoco deja hacer, Belén. ¿Y por qué te digo esto? Hace unos meses vivimos algo que quedará en la historia, de un gobierno nacional que realmente castiga a aquellos gobiernos subnacionales o descentralizados que quieren hacer este trabajo, porque la gente no aguanta. Pues podríamos discutir entre políticos y niveles de gobierno, pero la gente necesita ser atendida. A los jóvenes, y con esto termino, a los jóvenes tú les necesitas dar una opción frente al crimen organizado, porque si no, tienes que disputar a esos jóvenes, dándoles oportunidades, dándoles educación. Son casi 500.000 niños que en este periodo lectivo entre Costa y Sierra no han ido a clase. ¿Dónde están esos niños? Son presas fáciles para el narcotráfico, para el crimen organizado, que va en aumento, la violencia criminal. Pero decirte, ¿qué pasó? El gobierno nacional, a través de la primera función del Estado, la bancada ADN, aprobó una ley que es nociva para los gobiernos autónomos, y eso al final es nocivo para la gente, que ha estado siendo atendida por estos gobiernos autónomos en base a la ausencia del Estado. Una ley del COTAD que reforma el COTAD, que castiga la inversión social y que solamente ve inversión social en la construcción de concreto e infraestructura, cuando la inversión social también tiene que ver con maestros en escuelas fiscomisionales, con atención como, por ejemplo, por ponerte el ejemplo de otra provincia, Guarmi, Pichincha, que atiende a las mujeres víctimas de violencia, Huigua, aquí rescate animal, una serie de cosas que realmente son importantes para la ciudadanía y que probablemente, si se mantiene esta ley y la Corte Constitucional no la declara inconstitucional, vamos a vernos afectados como ciudad. Quería comentarte respecto acerca de lo que cuando mencionaste sobre la ciudadanía y Guayaquil, ¿no? El ciudadano, los guayaquileños más que nada, tú mencionaste de que la alcaldía ha trabajado y está luchando para poder tener ese acercamiento con los ciudadanos, ¿verdad? En conjunto. Pero hemos tenido muchos manifestantes, hemos tenido muchos ciudadanos quejándose de lo que es el actual gobierno de la alcaldía, ¿no? El actual alcalde, en la cual hemos solicitado sobre medicinas, ya en los subcentros de salud. Eso de ahí. Hemos visto esos carros de salud donde la gente en los barrios que los ponen acuden a solicitar medicinas en las cuales no son atendidos. ¿Ya? Entonces, ciertas partes de la ciudad de Guayaquil que las personas tienen sus manifestaciones debido a lo que es parte de la alcaldía. Entonces, ¿cómo tú me puedes o dejarle claro aquí a los televidentes de Red sobre el acercamiento que hay ciudadano con el alcalde? ¿Cuáles serían los motivos, los principales motivos en la cual o es parte de la oposición? ¿Nos podrías aclarar ese punto? Porque tenemos muchos manifestantes respecto a eso, sobre lo que unos a favor y en contra lo que se está haciendo dentro de lo que es la gobernabilidad dentro de la ciudad de Guayaquil. Sí. Bueno, decirte primero que en este caso el alcalde se encuentra secuestrado, le rige el principio de inocencia, le rige también
el que la medida que tiene como prisión preventiva es un exceso. Hoy en Ecuador, yo como abogado te digo que el Ecuador, bueno, la justicia o injusticia del país ahora ya mira la prisión preventiva como la norma y no como la excepción. Y realmente nació o se concibe la prisión preventiva para poder que la persona que está procesada pues, acuda al juicio. ¿Qué más herramienta de garantizar al juicio que una persona que goce de una investidura como ser alcalde de Guayaquil? Por lo tanto, es pura persecución. A pesar de la persecución, el alcalde ha tenido una planificación para este 2026 que se está cumpliendo en obras de infraestructura, sobre todo, y sin dejar de atender la parte social. Ahora, cuando tú me hablas de la desatención en salud, yo te voy a responder de la siguiente manera. El alcalde de la ciudad tiene la competencia de la coordinación de la seguridad y probablemente en otros aspectos con el gobierno nacional de quien sí le compete la salud al 100%. Por lo tanto, como le compete la salud al 100% del gobierno nacional y en esto nos diferencia un gobierno ciudadano, un gobierno dictócrata como el gobierno nacional, tenemos esta suerte de que la gente se pueda quejar y es libre de quejarse, es libre de que nosotros podamos ejercer esta metodología de comunicación de que, ¿sabes qué? Esto está pasando porque nos están bloqueando el CERCOP, los procesos de contratación en torno a medicina. Tenemos suspendidos. El gobierno, en una vista de poder jugar con la popularidad de un alcalde, ataca realmente y a quienes son los perjudicados es la ciudadanía. Por lo tanto, cuando el alcalde intentaba, y ahora lo intenta a través de su equipo, a través de la alcaldesa subrogante, poder cubrir lo que al gobierno le compete, tiene trabas en torno a la contratación pública y pues obviamente vamos a ver a la gente que ya está desatendida en los subcentros de salud que le pertenecen al gobierno nacional y pues a los hospitales de carácter o de corte municipal, como el Bicentenario, por ejemplo, vamos a tener estas contrariedades. Sin embargo, hemos insistido al gobierno nacional a que pueda acelerar. Neira me parece que sigue siendo el encargado de la contratación pública del Ecuador y él ha sido realmente un vasallo del presidente, pero además ha sido un malcriado, decirte. O sea, en una enemistad política nos bloquea los procesos de contratación y eso le cuesta a la gente, le cuesta ser atendida, que ya en los hospitales públicos, en el IES, incluso a los que tienen relación de dependencia y ahora a los que no cubren esa demanda, van a los hospitales o al hospital o a la atención de salud que le podamos dar a través de los carritos que tú decías, pues obviamente la gente se va a quejar. Pero esa queja, nosotros no le huimos a la queja, está bien. Necesitamos retroalimentación de la gente en torno a una alcaldía ciudadana como en Guayaquil, como en Quito y en diferentes partes del Ecuador, pero explicarle a la gente que no se debe a una falta de gestión o inoperancia de una alcaldía ciudadana, sino que tiene que ver con la relación que tiene la alcaldía con el gobierno nacional. El gobierno aborrece a Guayaquil, probablemente a través del alcalde en funciones, pero eso le cuesta a la gente. Por lo tanto, decirte enfática y categóricamente que el problema se basa en la desatención del Estado, que el gobierno autónomo descentralizado ha intentado cubrir los problemas estatales y aún así intentando cubrir se le ha bloqueado. De acuerdo, Jan. Vamos a entrar un poquito en el tema de seguridad y crisis social. Uno de los temas que más preocupa a los ecuatorianos es la inseguridad, ¿no? Eso es un tema de que ya todos sabemos. Y quiero hacer una pregunta. ¿Qué propuestas deberían asumir los gobiernos locales frente a esta crisis? En especial vamos a conversar un poco acerca de Guayaquil y Quito, que son las dos ciudades más grandes que tiene el Ecuador. Una de las dos ciudades más grandes que tiene el Ecuador. Mira, es interesante lo que dices, porque lo que tú estás diciendo a mí me llama a la reflexión de decir, la gente tiene la esperanza de los gobiernos locales, porque al que tiene la competencia no le cumple. Entonces, eso ha hecho que la popularidad y la intención de voto de Noboa en un futuro decaiga y tenga una resistencia cercana al 70%. Es decir, solamente 3 de cada 10 ecuatorianos siguen apoyando este régimen. Cuando tú hablas de qué es lo que debería plantear el gobierno local, en principio nada, porque no es competencia de los gobiernos locales. Sin embargo, no somos apáticos frente a la necesidad ciudadana y le hemos planteado la coordinación al gobierno nacional como corresponde, porque no nos podemos salir de la norma tampoco, para poder atender en seguridad. ¿Y qué es exactamente lo que hemos planteado? Lo que hemos planteado desde siempre. Nosotros concebimos a la seguridad, a la lucha contra la inseguridad, sí,
atacando al crimen organizado, que eso tiene que hacer el Ejecutivo. Pero nosotros también creemos, en base a nuestra experiencia y científicamente, que la inseguridad o la tasa de criminalidad va a bajar cuando la gente pueda tener oportunidades en la parte social, cuando tú inyectas economía por ejemplo, a los gobiernos subnacionales y puedes darle oportunidades a través de ¿qué? De deporte, a través de herramientas de capacitación, herramientas que puedan garantizar que los chicos vayan al colegio. A través de esto nosotros hemos ya tenido una gestión de casi 4 años, 3 años en algunas alcaldías y prefecturas ciudadanas donde le planteamos esto al gobierno. Nosotros nos encargamos de esta parte social, hemos construido escuelas deportivas, hemos llenado por ejemplo, infraestructura que tiene multipropósito, como atención a la mujer, atención a los adolescentes que están en situación de calle, ayudar, por ejemplo, a las personas que están en un estado de vulneración, fortalecer, por ejemplo, los ancianatos para tener una vida digna hasta el final de los días, atender a la gente. Y obviamente esto merece y necesita un presupuesto. Nosotros hemos volcado el presupuesto hacia esto. Sin embargo, como te digo, debido a la ley COTAD, probablemente los ciudadanos vayan a sufrir un embate en torno a las atenciones primarias, en este caso en lo social, ¿no? La gente que realmente no es que le estás regalando, le estás dando un bono, no se trata de eso. A la gente lo que necesita es que le cubras las necesidades básicas insatisfechas, que el gobierno no puede cubrir. No todos estamos con las mismas oportunidades en el mismo, probablemente todos estamos en el mismo barco, pero no todos contamos con las mismas oportunidades, y el rol del Estado y el rol de los gobiernos autónomos también debe ser echar mano de eso para poder gestionar una equidad que pueda llevar a la ciudadanía a tener más oportunidades. No una igualdad fantasiosa, sino la igualdad de oportunidades, que todos podamos tener las mismas oportunidades, no el común, todos teniendo todo. No, esa no es la solución. La solución es que todos podamos contar con la misma oportunidad que cuenta una persona que tiene recursos a la que no, para que a través de, por ejemplo, la educación, podamos romper los círculos de pobreza. Ese ha sido lo medular en torno a la propositiva de los gobiernos locales de la Revolución Ciudadana, por la que incluso iremos también a solicitar el voto, y si así gustamos el respaldo popular, vamos a enfatizar y a profundizar la parte social como una medida que pueda ser no definitiva, sino también que pueda ser un paso más hacia la reducción de la desigualdad del país, que lo vamos a conseguir, creemos nosotros, en el gobierno nacional, cuando podamos ser gobierno nuevamente y podamos aplicar lo más elemental que este gobierno no aplica, el plan anual de inversiones, que es que el gobierno se dedique a la inversión social y que no solamente se dedique a pagar deuda, que es para lo que trabaja, creemos nosotros, el Ministerio de Finanzas. Usted está hablando de desigualdad, ¿verdad? Sí. Estamos hablando, le hago la pregunta, en el ámbito acerca entre partidos políticos o ciudadanos, porque como bien es cierto, quienes son más afectados en todo este panorama político y todo lo demás somos los ciudadanos. Correcto. Me incluyo porque soy ciudadana, entonces al hablar de esta desigualdad, ¿a qué se refiere, abogado? ¿En el ambiente político entre los partidos o los ciudadanos y los políticos? Bueno, a pesar de que hay una desigualdad marcada y tremenda entre participación política, me refiero a la desigualdad que sufren hoy nuestra gente de a pie, los ciudadanos, y me incluyo, yo también soy ciudadano. Todos sentimos los embates, por ejemplo, de mentiras marcadas del gobierno nacional, que decía que iba a bajar los precios de los combustibles y terminó después de un par de años haciendo absolutamente lo contrario. Eso, ciudadanía, y eso, Belén, es un fraude democrático. Ganar diciendo una cosa y hacer totalmente lo opuesto. Eso no tendría que ser común en el Ecuador ni en ninguna nación del mundo. No podemos establecer nuestra nación sobre la mentira, sino sobre el respeto a la verdad. Por tanto, estos fraudes democráticos que con una soltura de labios nos mentían, hoy se convierte en realidad. Y la gente, por supuesto, siente los embates de estas mentiras y de estos fraudes democráticos. Pero también, ¿sabes qué? Cuando te hablo de desigualdad, ¿a qué me refiero? A propósito del día domingo, me parece, el gobierno nacional tuvo su rendición de cuentas al país. Sí, ya íbamos a entrar en ese tema. Justo para introducir a ese tema, el gobierno nacional hablaba de algunas cifras
que técnicamente me gustaría pues explicarla luego, pero realmente cuando hablamos de desigualdad yo te puedo hablar del índice de Gini. Nos pueden confundir con una serie de marcos metodológicos distintos que puedan decir estamos mejor. La verdad es que no estamos mejor y eso lo siente la gente. Pero por ejemplo en el coeficiente de Gini, que es el índice de Gini, que es el que mide la desigualdad sobre la población de un país, en el 2017 teníamos 44.7 y hoy tenemos 45.9. Es decir, hoy el país es más desigual que lo que era cuando terminó el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y es el coeficiente, y es un buen indicador que nos puede marcar la cancha para decir cómo estamos como país en torno a reducir estas desigualdades. Por lo tanto, decirle a la gente, más allá del relato y del contraste que puedan hacer algunos medios importantes, como por ejemplo Lupa Media, que pueda contrastar las cosas que se dicen. Y ustedes como periodistas, mucho ojo, no necesitamos un observatorio sofisticado. Esto tiene que ver también con el periodismo de contrastar lo que dicen los gobernantes y la realidad y la verdad que tenemos por delante. Usted mencionó hace un poco sobre el bienestar social, ¿verdad? También eso combate la delincuencia, porque lo estaba escuchando que acerca de lo que tiene que inyectar tanto el municipio local con el gobierno y trabajar en conjunto para poder así reducir lo que son la inseguridad y todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo conectar oportunidades con seguridad, abogado? ¿Cómo cree usted que pueden conectar estas relaciones para que tengamos un bienestar social hoy en día? En principio trabajando de la mano, Belén, y esto es un llamado también por enésima vez al gobierno nacional. Nosotros no nos diferenciamos para gestionar una posible crisis. El gobierno nacional es quien gestiona la crisis a su antojo, manteniéndola cada vez que le pueda servir para poder establecer algunas medidas económicas, por ejemplo. Nosotros desde el primer día hemos dicho, vamos a coordinar con el gobierno para que conjunto con sus competencias en torno a la seguridad, de la mano dura contra la corrupción, pero no solamente contra la corrupción, sino contra el crimen organizado, junto con también la atención en salud, seguridad, educación, junto con los gobiernos nacionales, los gobiernos subnacionales, autónomos, podamos hacer un solo puño hacia adelante. Pero el gobierno nacional nos ha dejado clarísimo, una y otra vez, por más buenas intenciones que hayamos tenido, que no le agrada, no le es conveniente políticamente, juega por así decirlo, un juego estratégico, pero al final eso se convierte, para ellos tal vez son números fríos, pero para nosotros que sentimos el embate día a día, es vidas. Pues, ¿sabes cuántas muertes violentas por cada 100.000 habitantes tuvimos en el 2025? 50.9 muertes. ¿Sabes cuál es la cifra que dejó la Revolución Ciudadana en el 2017? 5.8. Esa cifra de criminalidad está multiplicada por 10. Y nadie se escandaliza. Hoy vivimos un régimen de criminalidad, donde hay un régimen de toques de queda, de estados de excepción, que no han funcionado para absolutamente nada. Desde que gobierna Daniel Noboa, ha pasado casi el 70% de su régimen en estado de excepción. ¿Y cuáles son los resultados? Nos convirtió en el país más inseguro de la región y estamos en el 6º lugar de los países más peligrosos del mundo. ¿Cómo vamos a fomentar turismo con esos indicadores? ¿Cómo vamos siquiera a vivir con lo más elemental que es la paz social? No podemos caminar, ni siquiera aquí abajo, que estamos en el Puerto Santana, no podemos caminar en paz. Tenemos que mirar hacia todos lados y eso es una consecuencia de mala gestión, de ineptitud, pero también de falta de voluntad política, de querer jugar entre partidos políticos. AN solamente ve su juego de naipes y no ve la realidad ciudadana que esto le cuesta al país. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, nosotros aún ahora y cuando ganemos también nuevamente las seccionales de contar con el apoyo popular, vamos a enfatizar en esto, trabajar de la mano. Pero por supuesto, yo creo, muy sinceramente, que el gobierno nacional ha dado muestras por demás de que no quiere trabajar con la revolución ciudadana, a pesar de que esto le cuesta no solo vida, sino la paz social a la gente. Perfecto, abogado. Usted ha trabajado con organizaciones y bases ciudadanas. ¿Qué tan importante será la participación comunitaria en estas seccionales? Bueno, es muy importante porque lo único que nos permite poder tener una respuesta frente a un gobierno que no
no respeta la democracia es organizarnos como nación. Y allí va más allá de los partidos políticos. No estamos hablando solamente de la organización que pueda tener la Revolución Ciudadana, sino la organización más elemental, que es la organización de los barrios, de nuestras comunidades. Todo tipo de organización es buena porque nos permite orientar las necesidades que tiene cada sector, por más mínimo que sea, incluso en instancias parroquiales o barriales, para poder recoger esas necesidades y poder plantearlas en un plan de gobierno. Te digo, la calentura no está en las sábanas, no solamente hace falta una participación vacía donde alguien tome el micrófono y diga cuál es su necesidad, sino un gobierno responsable que pueda junto a instituciones. No existen instituciones virtuosas sin una sociedad virtuosa, sin políticos virtuosos. Por lo tanto, creo que es tarea de todos nosotros reconocer al político que nos está hablando. ¿Cuál es su trayectoria? No solamente profesional, sino cuál es su trayectoria a nivel personal. Porque al árbol se los conoces por sus frutos. Tú no puedes hablar de que yo no sabía que ese árbol era de mango cuando hay frutos de mango. Y te pongo este ejemplo, esta analogía, porque el gobierno nacional, Daniel Noboa, quien es el primer mandatario, ya daba pues muestras personales, a pesar de que a mí no me gusta entrar en detalle en temas personales, de que por ejemplo bajarle la pensión a su hija, llenarla de denuncias, abrumarla de denuncias a su ex esposa, ya era pues un primer mensaje a la nación de lo que él era capaz de hacer. Si era capaz de hacerle eso a su familia, hoy, ¿cómo no vamos a decir es capaz de hacer esto con el país, de hacer esto con el Ecuador, de que sus revanchismos personales o probablemente sus traumas, ojo, y no tengo ningún problema con los traumas, todos tenemos cierto trauma y que tendríamos que también tratar, pero que sus traumas sean dirigidos para poder atacar al Ecuador, atacar una clase política que a la final del día se convierte en persecución política, pero no solamente contra una fuerza política, sino también contra la ciudadanía. No una persecución política de la ciudadanía en sí, sino que el abandono y la desidia convierten en el pan de cada día al país. Por lo tanto, decirte enfáticamente esto, estimada Belén. Tengo una pregunta. Usted habla de reconocer al político ideal para poder tener una buena gobernanza. ¿De qué manera usted aconseja a la ciudadanía poder reconocer? Porque hoy en día sabemos de que todos los ciudadanos han perdido esa credibilidad tanto en las instituciones públicas, ¿verdad? Y en la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas. El ciudadano hoy en día ya no tiene esa confianza con las organizaciones estatales. Entonces, usted está hablando de reconocer. ¿De qué manera aconseja a los ciudadanos para que en estas próximas seccionales puedan ellos tener una idea? Porque según encuestas que hemos tenido, no tienen ya confianza en ningún político, en ningún mandatario, más aún que ya vamos a entrar en un tema donde van a participar hoy en día los jóvenes. Entonces vamos a cerrar con esta pregunta que le estoy haciendo para poder entrar sobre la juventud y el empleo y la participación dentro de la política. Perfecto. ¿Ya? Yo en base a una de mis conclusiones creo que la ciudadanía, y me incluyo porque yo también ejerzo mi derecho al voto, deberíamos por lo menos identificar 3 atributos en un político que está pidiendo nuestro voto. Y es que primero que tenga la voluntad, segundo la veracidad y la capacidad. ¿A qué me refiero con voluntad? De que primero tenga la intención de hacerlo y ver en qué está trabajando o en qué ha trabajado para poder hacerlo. No qué voy a hacer, sino qué es lo que estás, con lo que tienes, qué es lo que has hecho y qué es lo que estás haciendo. La veracidad para poder recuperar ese valor tan perdido como es la verdad. Hablarle con la verdad a la gente. Que la gente pueda decir, este político me está mintiendo. Sea de cualquier tienda política que sea. Hacer ese escrutinio público, a decir, este político no me está diciendo la verdad. Creo que el candidato debería tener una suerte de veracidad, recuperar ese valor de la verdad, que sea extrapolar a realmente lo que es Noboa, que decía que no iba a bajar los precios de los combustibles, que no iba a subir el IVA, e hizo totalmente lo contrario. Que dicho sea de paso, me permito dar un dato, solamente 2 de cada 10 dólares que nos pidió en el aumento del IVA van para seguridad. Y eso probablemente la ciudadanía no lo conoce, pero es una realidad latente el día de hoy. Y por último, tiene que tener la capacidad. Un político que no tiene una preparación académica, pero también que no tiene una preparación a nivel organizacional, que no tiene una preparación a nivel también de poder conectar comunicacionalmente, de poder hablar lo que está haciendo, la gestión, es un político que realmente está incompleto. Entonces yo creo que la ciudadanía debe reconocer la capacidad, debe reconocer, que
tenga claro qué es lo que necesita el país, qué es lo que necesita Guayaquil, qué es lo que necesita Quito, qué es lo que necesita Guayas, y que sepa cómo hacerlo. No que diga, oiga, ¿sabe que yo estoy aquí 3 meses y resulta que no me han dejado nada? No. Tú como político, como candidato, deberías saber el estado en el que recibes una provincia, ciudad o el país. No es excusa eso. Por lo tanto, eso en torno a la capacidad, a la veracidad, hablarle con la verdad a la gente. De pronto, si no se puede hacer algo, diles claramente, no vamos a poder hacer esto, pero les hablo con la verdad. La ciudadanía recompensa la autenticidad de los políticos. Más allá de que uno se ponga a estar haciendo TikToks en patineta, que no está mal, que probablemente es una metodología disruptiva, pero lo que más valora la ciudadanía, en mi opinión, es la autenticidad de los políticos y, por supuesto, la voluntad, que es la más importante. Estoy haciendo una retroversión nuevamente para que la gente pueda concluir lo que al menos yo intento concluir, que es que tenga la voluntad. De nada sirve que tenga la capacidad y que hable con verdad si no tiene la voluntad de hacer las cosas. Y cuando hablo de voluntad me refiero a poner los intereses colectivos por encima de los personales. A eso me refiero con voluntad, porque probablemente todos tengamos y no está mal tener un interés personal, pero usar el poder y usar la política para poder vincular mis objetivos personales es lo que está mal. Para tener objetivos personales, pues ahí está nuestra profesión, ahí están nuestros oficios que podamos tener. La política no es una profesión para decir yo soy político, la política es una oportunidad que tenemos para poder darle a la sociedad, de poder dar. Más bien aventurado es dar que recibir, por lo tanto es la oportunidad que tenemos de darle a la ciudadanía y de servir. Que esto puede ser un cliché además, ¿no? Es decir, sí, los políticos siempre dicen que es mejor, que la política es para servir, pero es la esencia del servicio público. Y es lo que deberíamos rescatar, aunque parezca que sea cliché, hoy lastimosamente no se cumple. No lo hay. Vamos a entrar un poquito en el tema sobre la juventud, el empleo y la participación, como le mencioné, abogado, en su momento. Sí. Hoy en día los jóvenes en la política. Muchos jóvenes sienten desconfianza hacia la política. ¿Cómo lograr que vuelvan a involucrarse nuevamente en el ámbito político? Bueno, creo que esta respuesta va a ser un poco corta. Y es que, en mi opinión, todo es política. Absolutamente todo es política. Todo tiene que ver con política. No política partidista de por sí. Probablemente la política partidista sea aquel que gobierna, aquel que tenga una investidura, un mandato, pero todo es política. El hecho de tomar una decisión, de mandar un mensaje para organizar el barrio, la ciudadela, la urbanización, tiene que ver con política, tiene que ver con este espíritu de la democracia, que es que el poder pueda estar en el pueblo, que la gente pueda tener el poder en sus manos y que pueda cambiar aquel que no le cumple. Y para eso también hay herramientas democráticas en nuestra Constitución, como la revocatoria de mandato, que es que si alguien te mintió y está haciendo lo contrario al plan de gobierno, no tienes que esperar los abusos 4 años. Puedes activar mecanismos para decir, oiga, usted objetivamente no está cumpliendo y está haciendo lo contrario, por lo tanto vamos a consultarle a la ciudadanía si quiere seguir con sus mentiras. Y eso es totalmente válido en los días de hoy. Probablemente yo le digo, Belén, no creo que el CNE vaya a activar este mecanismo, se inventará cualquier excusa, pero tenemos derecho a acceder a este mecanismo y herramienta democrática. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como jóvenes? Yo me incluyo como jóvenes porque todavía no, a pesar de que tengo más de 29, todavía sigo siendo joven internacionalmente, que es hasta los 35, decirte que creo que deberíamos participar. Y no solamente electoralmente, creo que deberíamos participar más en el escrutinio público, pedirle más a los políticos, pedirle más a los gobernantes, sin miedo. Y eso es lo que nos caracteriza a los jóvenes, poder tomar esa valentía, ese espacio natural de militancia, sin tener que ver con partidos políticos, para poder decir, para pedir cuentas al poder, porque al fin y al cabo son los jóvenes y es la sociedad, la ciudadanía, quien le da ese mandato a los mandatarios. Por lo tanto, los jóvenes creo que deberíamos involucrarnos más, no necesariamente en la parte electoral. Es precioso que nos involucramos en la parte electoral y que podamos estar preparados para ello, pero también en medios de comunicación como ustedes, por ejemplo, en la academia, sacando comunicados, estudiando la sociología de la política en el Ecuador, levantando estrategias, aportando a las sociedades de la parte académica, desde la parte organizativa, tomándonos los espacios públicos. Estoy hablando también dentro del orden instituido, no vamos a hacer vandalidades, por así decirlo. No sé si esté bien dicha esa palabra, pero tomándonos el espacio público,
echando mano de la democracia. Y la democracia va más allá de un ritual cada 4 años o cada 2 años, que es ir a las urnas a votar. Eso no solamente es democracia, es parte de la democracia, pero creo que los jóvenes estamos para mucho más, para tomarnos los espacios de poder, para tomarnos los espacios de autoridad y también de toma de decisiones. Porque si no es así, nos van a dar pensando otros cosas que creen que necesitamos, y la verdad es que van a hacer lo contrario a lo que necesitamos realmente. Ok, vamos a entrar un poquito en preguntas para poder combinar este tema, ¿no? ¿Qué propuesta considera urgentes para generar empleo y oportunidades en Guayaquil? ¿En Guayaquil? Sí. Bueno, nuevamente quiero ser, no sé si soy retórico un poco con esto, el empleo es una competencia del Ejecutivo, pero como te decía, nosotros no le huimos absolutamente a ningún desafío porque creemos que la ciudadanía necesita empleo. Hablaba Daniel Noboa en su informe a la Nación que la tasa de desempleo ha bajado, pero decirte con datos del mismo ENEMDU, a pesar de que se ha cambiado la metodología en el 2022 de medir, esto es probablemente mucho más, hay una distancia mucho más marcada. En el 2017, la tasa de desempleo fue de empleo adecuado, perdón, es de 42.3%. Y hoy en el 2025, el presidente Noboa hace gala de un 37.1%. Hace casi 10 años estábamos mejor. Entonces, probablemente, si nos comparamos con hace 10 años, no tenemos un progreso real. Por lo tanto, hacer gala de algo que es realmente mediocre no nos va a poder sacar ningún provecho como sociedad. En torno a esa realidad, que tenemos un desempleo marcado, que 2/3 partes de los jóvenes, perdón, de la ciudadanía en general, no pertenecen a la población económicamente activa. ¿Qué significa esto? Que no gozan de un salario básico unificado, derechos de ley como IES, o que están en una situación de precariedad, por así decirlo, o como dicen algunos, son trabajadores informales, cuando realmente son trabajadores autónomos, que tienen que irse a buscar el pan para poder levantar el pan y poder darles de comer a su familia. Son 2/3 partes. Esto es una locura. O sea, son 2/3 partes que viven en una economía de subsistencia, y entre ellos hay una clase, hay una gran cantidad de jóvenes que están ingresando a esta población en edad de población económicamente activa y que no encuentran un empleo. Por lo tanto, creo yo que en principio, en Guayaquil sobre todo, al ser una ciudad donde el comercio autónomo es muy marcado, creo que deberíamos actualizar y proveer de más espacios para poder regularizar a esa gente que puede tener esa aptitud comercial. Esa actitud comercial, esa forma de mantener a su familia, creo yo que lo hemos hecho bien. Sin embargo, creo que también nos hace falta mucho más espacio para poder regularizar a estas personas, regularizar ese comercio autónomo, incluso para que poder regularizando podamos captar mayor recaudación tributaria, porque entre comillas el empleo, esta actividad informal, mal llamada informal, no genera pues una recaudación tributaria más allá del IVA y las compras que se hacen. No hay una recaudación per se, pero sí sería bueno en esa parte profundizar en ese espectro laboral y dar más oportunidades a los jóvenes, como capacitándolos, porque realmente el país, sobre todo cuando tú sales de la universidad y tú dices voy a aplicar mi carrera, resulta que no hay empleo. No hay empleo. Entonces, por lo tanto, le obligas al joven a decir, es que es empresario. Es que no es empresario, es que le toca emprender para no morirse de hambre. Entonces, apoyar el pequeño emprendimiento con probablemente subsidios en tasas locales, en torno a la alcaldía, que podemos controlar como alcaldía ciudadana. Me parece que también sería bueno que el primer empleo joven probablemente tenga que ver mucho más con el Ejecutivo, pero podríamos plantear un plan piloto también en la ciudadanía, y sobre todo, que es lo que incluso estamos haciendo ahí ahora, y creo que hay que profundizarlo más en Guayaquil, es poder proveer mecanismos de capacitación para que los jóvenes, mientras van acercándose a sus metas profesionales y académicas, puedan tener un oficio que les pueda servir tecnológico, por ejemplo, para poder ganarse la vida, ganarse el pan y poder tener un escalón más, poder darle esos escalones que le hacen falta para llegar a sus metas. ¿Quiénes como jóvenes no tenemos sueños? ¿Quiénes no queremos practicar nuestra profesión? Pero mientras tanto, hasta que llegamos a ese destino, necesitamos también subsistir en una economía donde no hay trabajo, donde el trabajo es escaso, y probablemente nos toque, como decía alguien en la producción ahora,
no es mi área, pero qué bueno es poder participar de áreas que no son las tuyas para poder fortalecer habilidades blandas, por así decirlo, y poder llegar luego con un bagaje mucho más nutrido a tu profesión. Entonces, yo creo que el gobierno local podríamos también fortalecer esta parte para capacitar jóvenes en actividades, en habilidades blandas y que puedan tener también acceso a profesiones que son más tecnológicas para poder subsanar un poco la cuestión del desempleo joven, ¿no? Y en esto los jóvenes somos súper pilas. Yo ya en un lenguaje más informal decirte, nosotros le hacemos a todo. O sea, no es que, ay, yo me avergüenzo, no. Mientras llegamos al destino, a nuestro destino, pues vamos aprendiendo de cosas que están en el camino. Y son herramientas que, si son herramientas que nos puede dar el gobierno local o el gobierno nacional, hay que aprovecharlas. Tengo una pregunta. Usted está mencionando de que hay que fortalecerlo más aquí en la ciudad de Guayaquil. ¿Dónde se está dando esto? ¿En qué parte lo están promoviendo o dónde, de qué manera lo están dando para que los jóvenes se puedan capacitar, según lo mencionado? Por ejemplo, en lo que ya te ponía un ejemplo yo, en la empresa pública municipal de acción social, DACE, que es como que el brazo social del municipio, que probablemente sea muy afectado por el tema de los recortes por la nueva reforma del COTAT. Esta DACE, este brazo social de la alcaldía, esta empresa pública, lo que hace es, por ejemplo, capacitar a jóvenes que recién salen de los colegios en cuestiones, por ejemplo, de arreglos formarlos en arreglos de aires acondicionados, tratando de hacer convenios con algunas instituciones educativas, como por ejemplo el ITV u otras instituciones que puedan darles no solamente un cartón, sino que puedan tener el aprendizaje y puedan ir a aplicar el conocimiento que sacan a nuestras, por ejemplo, hablando de los jóvenes, hablando también no solamente a nivel laboral, sino a nivel académico. También hay varias iniciativas por parte de DACE en el sentido de que hay convenios para que puedan los jóvenes acceder a tecnologías mucho más baratas, incluso gratuitas, ¿no? Los últimos meses hemos lanzado un programa que es un plan piloto acerca de esto para poder darle oportunidad a los jóvenes, porque es como concebimos el desarrollo humano. A las mujeres, por ejemplo, tareas tan, entre comillas, que podríamos considerar simples, como por ejemplo acompañar a manualidades que puedan ser luego ellas puedan vender el fruto de sus artesanías, de su trabajo. Eso al final del día puede parecer poco, pero cuando se va juntando, crea un impacto real en la economía de sobre todo esos grupos focales de la ciudadanía. Creo que es en parte una de las soluciones, pero no es la solución definitiva. No es ya la te digo yo, definitiva. creo que la solución definitiva va a ir de la mano de trabajar con el gobierno nacional, pero un gobierno que realmente tenga la voluntad política de poder atender la parte social. ¿Ya se han graduado un grupo de jóvenes respecto a estos cursos que usted menciona? ¿Ya han tenido algunos resultados positivos respecto a lo que usted acabó de mencionar? Me gustaría distanciarme un poco en torno a que yo no soy vocero de esta empresa, probablemente hayan muchos que estén con la información precisa, pero por ejemplo, en el último ejemplo que yo te ponía, en base a lo que yo conozco, es que todavía no empieza esta nueva iniciativa. Ya estamos en un proceso de inscripciones, creo, me parece, para poder acceder a estas tecnologías, pero en otros casos sí que ha habido ya varias, por así decirlo, donde los jóvenes se reciben de sus conocimientos, ¿no? Y puedan tener el cartón, pero ya más allá del cartón tienen el conocimiento y se les da un seguimiento posterior para que ellos puedan involucrarse a trabajos que ya tengan que ver y puedan participar dentro de la población económicamente activa. Asimismo, la ACE me parece que tiene varios convenios con instituciones como Ecotec, como la UES, donde los jóvenes pueden acceder a beneficios económicos, a becas, de excelencia en base a esto, en torno a esto, y creo que es parte de lo que se tiene que hacer. Es un grano de arena, pero al final del día, como yo te digo, la calentura no está en las sábanas. Creo que hace falta mucho más, pero la alcaldía ciudadana está poniendo su aporte desde sus competencias, incluso extralimitándose un poco a sus competencias, ¿no? Porque ya hablábamos de las competencias un poco, sí. Pero ¿qué podemos hablar de competencias cuando la ciudadanía realmente necesita la atención? Y no es un regalo. No es que los recursos se los estamos regalando, no. Es dinero que tiene que ser bien administrado por los gobernantes para poder devolver esa recaudación tributaria o, por ejemplo,
los recursos naturales que tenemos todos los ecuatorianos en bienestar social. Eso es, creo que, la mayor responsabilidad de un gobernante es poder administrar los recursos públicos para devolver a la ciudadanía en un producto terminado para que puedan tener más oportunidades y mejore la calidad de vida de cosas que tenemos como recursos naturales, de cosas que tenemos como la recaudación tributaria que todos pagamos, al menos IVA, ¿no? Claro. Vamos a entrar un poquito en el tema respecto al informe de la Nación que se dio este día domingo. Desde su punto crítico y analítico, este abogado, ¿cuál considera que fue el logro más importante del informe de la gestión del presidente en este informe de la Nación que se dio? Yo creo que el punto más importante del informe de la Nación fue cuando Daniel Noboa dejó de hablar y salió por la puerta de la Asamblea. Perdón que sea tan duro, pero la realidad es que si tú te vas a hacer una puesta en escena para mentir o para engañar a la gente con resultados que no siente la ciudadanía, que no tiene, que no puedes comparar, que no puedes contrastar y que tú te sientes en la antípoda de lo que dijo Daniel Noboa, creo que la mejor parte es cuando terminó de hablar. Mira, tú que ahí haciendo una reflexión, Daniel Noboa ni siquiera pudo grabarse en la memoria sus propias mentiras. Y esto yo lo decía en un tuit. Ni siquiera sus propias mentiras se las pudo grabar a la memoria y tuvo que proyectar videos que luego de una contrastación más del 50-60% son mentiras o son parcialmente erróneos o son parcialmente un engaño. Por lo tanto, si no puedes, más allá de las cosas de forma, que no creo que es preciso tocar aquí, de la bolsita que tenía aquí, de los piquetes en la nariz que se daba, esos son... probablemente yo también me toco la nariz porque hace calor o porque estoy sudando, pero bueno, y hay otras formas de tocarse la nariz que son ya que te dejan mucho que decir, sobre todo acompañada con la fundita. Más allá de eso, que eso es lo de forma. Lo de fondo realmente es que Noboa, creo yo, que fue puesto en escena de manera obligada, que quería que se acabe por su lenguaje corporal. El lenguaje corporal es lo que te dice muchísimo más una persona que sus palabras. Entonces, el lenguaje corporal de Daniel Noboa era como que se quería ya ir, quería que termine. Es más, ni siquiera terminó de hablar y ya se bajó de su ponencia, de la parte de la asamblea, donde da el informe de la asamblea. Quería que termine pronto. Por lo tanto, decirte, ¿qué nos deja el informe de la Nación? Nos deja una gran cantidad de mentiras incontrastables, nos deja una información descontextualizada y hacía, por ejemplo, gala de la inversión extranjera directa y del riesgo país. Ya decía una ex gerente del Banco Central que no comemos del riesgo país, porque no es un indicador que pueda ajustarse a la realidad de Ecuador. Probablemente a una realidad de los países desarrollados, sí, por el tema del financiamiento. Pero mira tú que, por ejemplo, acá no nos sirve de mucho, porque aunque tengamos un riesgo país saludable, eso no se traduce en una excelente calidad de vida para la ciudadanía, sino más bien creo que Ecuador ha sido diezmado y hoy el crimen, en todo índole, el crimen común y el crimen organizado está gobernando por el vacío de poder que deja el Ejecutivo. Eso es lo que en mi opinión nos deja el Ejecutivo. Entonces no considera nada importante en el informe que se dio en la Nación. No, es que no considero nada importante. Más allá de lo que se dijo, perdón Belencita, para terminar esto de aquí, más allá de lo que se dice, creo que el mensaje es claro. La política de la mentira frente a la realidad, creo que es lo que hay que poder decirle a la gente, ¿sabes qué? Esto de aquí hay que tirarlo al tacho de la basura y hay que empezar a pedir escrutinio a los gobernantes, sea del partido que sea, mucho. Para poder culminar con esta entrevista, abogado, ¿usted qué temas cree que quedaron pendientes y son preocupantes para la ciudadanía dentro de este informe que se dio a la Nación el domingo por parte del presidente Daniel Noboa? ¿Qué temas quedaron pendientes? ¿Qué temas fueron que quedaron pendientes y son los preocupantes en realidad para la ciudadanía hoy en día? Progen, Helbir, Petronovoa, el título de la Viña, son temas que la ciudadanía merece escuchar y que no hubo absolutamente una palabra acerca de esto en el... Es obvio que no iba a decir absolutamente nada acerca de esto, pero creo que es las grandes interrogantes que tenemos como ciudadanía. ¿Cómo tú puedes decir que estás luchando contra la corrupción cuando tienes a un ministro atrás aplaudiéndote como Luque, enlodado hasta el final de la corrupción de Progen y que ha sido salvado por la injusticia de este país? Ya lo dijo Noboa.
Si tienes que hacer algo, yo te saco de la cárcel. Se lo dijo al mismo Luque. Por lo tanto, lo que está haciendo es lo que ya dijo. De broma en broma, ya lo está cumpliendo. ¿Dónde está Inés Manzano vinculada al PROGEN? Hay una carne de cañón, que es la comisión técnica, que dicho sea de paso, está en otro país, que ha dicho de las irregularidades de lo que se les obligaba a hacer y no están vinculados. Esos videos no son parte del expediente fiscal para poder acusar a los ministros que por lo menos, no hablemos de que sean involucrados penalmente, pero al menos políticamente. Por lo menos tendrán que responder políticamente al país porque son los que eran las cabezas de esas carteras del Estado en ese momento. No hay absolutamente nada de eso. Creo que la ciudadanía esperó ese mensaje a la nación que sea un baño de verdad para la ciudadanía. Lastimosamente creo que, y en esto va a compartir mucha gente conmigo, es más de lo mismo, más de un gobierno que no quiere dar su brazo a torcer en torno a las discusiones estériles políticamente y que tiene que profundizar la persecución contra un partido político y contra varios otros partidos políticos y organizaciones de hecho y de derecho para poder establecer su relato único y establecer el apalancamiento de sus intereses por encima del bien común. ¿Considera más importante la inseguridad que hay en el país o los casos políticos y los debates políticos que hay entre partidos políticos mismos dentro del Ecuador? Cuando hablamos de esa disyuntiva, de esa falsa dicotomía, creo yo, de que tendríamos que elegir entre el debate entre dos partidos políticos o entre políticos y la atención ciudadana, creo yo que está concatenada. Por supuesto, siempre voy a elegir que se atiendan más allá de las discusiones políticas y que después no podemos poner de acuerdo, que se atienda a la gente, que no puede esperar. La gente no puede esperar, la salud no puede esperar, la gente se muere sin medicinas, sin reactivos, sin equipos de laboratorio. La gente se muere, la salud no puede esperar, estimada Belén. La seguridad tampoco puede esperar porque la gente se muere en la inseguridad. Por robarte un celular te matan. Hoy, no sé cuánto es que costará o más allá de lo que cueste, te matan hasta gratis. Los sicarios te matan hasta gratis, pagan aquellos que son parte de una banda delictiva como los que no. Hay vacunas, hay extorsión, secuestro extorsivo que se ha realmente multiplicado por 100. Entonces, en esta realidad, creo yo que lo más indispensable es poder, incluso, no le podemos pedir a la gente que se involucre en lo más específico de la política, sino primero resolver las necesidades básicas insatisfechas. Hay que darle una opción al país y en esta opción pues también nos vamos a tener que volcar a exigir a los gobernantes esto. Es nuestro quehacer democrático. No es porque nosotros votamos ya por un mandatario, significa que puede tener una carta en blanco para hacer lo que le da la gana. Eso no es la democracia. Si alguien se pinta de esa manera, no es un demócrata, es un dictador. Por lo tanto, en esta dictadura blanda que nos encontramos, creo que la gente debería hacer uso de sus derechos democráticos para no permitir que este abandono se profundice, porque no hay ningún vestigio de que el gobierno quiera ceder en esta profundización del abandono, de la desidia y de la falta de voluntad política por atender las necesidades de la gente. Mira, el video de John Reinberg en el informe de la Nación decía que tenemos esto y hemos agarrado esta banda y la de acá, pero la realidad es la realidad y no se puede tapar el sol con un dedo. Son casi 60 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Estamos peor que los que decían que nos íbamos a convertir en Venezuela, estamos peor que Venezuela. Estamos con números casi equivalentes a Haití. Sí, imagínate, Haití que goza de una inestabilidad de años donde se matan entre presidentes. Es una locura. Hoy podemos comparar con lo peor, cuando la Revolución Ciudadana dejó un índice que era de 5,8 por cada 100.000 habitantes, una relativa seguridad, por supuesto perfectible con el tiempo, pero hoy realmente estamos mucho peor que antes y creo que lo más trascendental de esto, Belén, y a todos los que nos escuchan, es relacionar causa con efecto. ¿Qué es lo que pasó para que hoy estemos peor que antes? ¿Qué hay en medio de lo que nos produjo esta crisis actual? Crisis en todos los sentidos, política, de seguridad, social, de educación, de salud. Esta crisis multidimensional, ¿qué es lo que pasó antes? Y esa relación de causa y efecto nos va a permitir recular para decir, esto lo voy a hacer diferente, voy a votar por gente diferente y voy a poder habilitar los mecanismos que yo tengo
democráticos, porque si no, mañana va a venir otro mandatario que va a hacer lo mismo, que va a mentir a la ciudadanía, que va a hacer lo que le da la gana, y nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados. Creo que la sociedad organizada es una sociedad que ha realmente obtenido cambios profundos. En ninguna parte de la sociedad, ya sea en materia laboral, en materia de derechos de las mujeres, de los jóvenes, nadie ha ganado una batalla social quedándose de brazos cruzados, sino yendo a organizarse y poder hacerle frente al gobierno diciendo, mis derechos me los respetas, porque esa es la base de la sociedad, respetar el derecho ajeno. Esa es la base de poder establecer un marco jurídico en una sociedad, que sepamos que nuestro derecho termina cuando empieza el de la otra persona. Para poder culminar con esta entrevista, abogado, tengo dos preguntas. Diría yo tantos personales, estas preguntas que le voy a realizar. ¿Qué se diferencia la RC5 con los otros partidos políticos y en qué se diferencia Jan Íñiguez con otros líderes políticos? Bueno, la segunda pregunta, no quisiera caer en la vanidad, creo que al final ya los nombres propios, voy a responder la segunda pregunta primero, los nombres propios están en segundo plano cuando le presentamos a la gente realmente un proyecto de país, ya sea desde el legislativo, desde los gobiernos autónomos, desde el ejecutivo, desde que nos preparamos para ejercer una función no solo de elección, sino también de méritos y oposición. Creo que ¿qué es lo que podría tener más allá de Jan Íñiguez, sino un movimiento decente, un político que pueda tener los pies bien puestos sobre la tierra? Es que pueda tener estas tres cosas que yo te dije hace unos minutos, que pueda tener la capacidad, que pueda tener la veracidad para hablarle con la verdad a la gente y que pueda tener la voluntad política de hacerlo. Creo que eso es lo que deberíamos exigirle a nuestros políticos y es lo que yo me exijo diariamente para poder hacer de la política un servicio público real, más allá de cualquier cosa que podamos tener. Ahora, ¿en qué se diferencia la RC del actual gobierno y de los últimos 3 gobiernos? En muchísimas cosas. En los indicadores que nos decían que éramos ejemplos mundiales, en la renegociación de la deuda, en la renegociación de los contratos petroleros, en el mejoramiento de la red vial estatal, en la capacidad que teníamos para poder tener un sistema de salud al día, un sistema de salud donde todos podían acceder a una buena atención de salud, donde éramos pioneros en la atención de salud, que para mí es lo más importante, porque la vida es lo más importante. El bien mayor y el bien mayor, incluso entre todos los bienes jurídicos, es la vida, que es lo que hay que cuidar en primera instancia. Y en seguridad, en educación, dimos casi 33.000 becas en el gobierno del presidente Rafael Correa, dimos oportunidad, teníamos visión a futuro, proyectos multipropósitos. Sin los hospitales en pandemia nos hubiese ido muchísimo peor, sin las hidroeléctricas hubiésemos tenido apagones de más de 24 horas y no las 12 o 15, 14 horas que vivimos en el gobierno de Noboa por la falta de algunas cosas que le hizo falta. Eso ya es un tema de otro debate, no le dio mantenimiento de las termoeléctricas, entre otras cosas. Decirte que nos diferenciamos en muchísimas cosas, sobre todo, y para cerrar con esto, Belén, nos diferenciamos en la visión que tenemos del mundo, una visión que pone al ser humano por encima de cualquier capital financiero, una visión que tiene al ser humano en el centro de toda actividad política, comercial. Como dicen algunos técnicos, el mercado es un buen siervo, pero un pésimo amo. Nosotros pensamos a la política y el fin de la política es el bien común, el bien social, el humano siempre en el centro para que todo lo demás sea una herramienta y no se regule solo, sino que el Estado juegue un papel fundamental para poder regular y quitar esa desigualdad histórica que casi 200 años nomás nos han mantenido en el subdesarrollo. Muchísimas gracias, abogado, por esas respuestas y por haber compartido el día de hoy con nosotros. Quiero agradecerle por su visión sobre el futuro político de este país y sobre el ambiente político que se está manejando dentro de la ciudad de Guayaquil y dentro del Guayas, rumbo a las seccionales 2026. También quiero agradecer a ustedes por mantenerse conectados en nuestras plataformas digitales de Ecuador. No se olviden de seguirnos y estar pendiente de un próximo capítulo aquí en República S. Muchísimas gracias, asambleísta, por habernos acompañado en esta tarde. Gracias a ti, Belén, y a toda la audiencia. A seguir resistiendo y a guardar la esperanza, que es el mayor activo que podamos tener en estos momentos. Gracias.